Este fanfic no es mío, es del Inca Code. En la descripción les dejo el link de esta historia. Los secretos son lo más importante. El Inca Code Chapter 19. Capítulo 2. Acto I, Cordillera de Temir. Chapter Text Furina. Y eso fue lo que pasó. Faruzan disimuladamente intenté ponerme detrás de una roca para evitar la mirada juzgadora de Faruzan. No sirvió de nada ya que vio cómo esta la miró con cara de mala muerte y molestia, aunque con un toque de lástima y empatía. Pero eso no era importante, lo que de verdad importaba era cómo Subaru la había vendido a la mínima oportunidad. ¿Qué clase de caballero vendería a una joven y bella dama a una pordiosera? Solo un don nadie, pobre y tonto lo haría, supongo. Subaru. El hombre no tenía vergüenza y entendimiento de la privacidad. No puedes simplemente contarle a los demás que tu amiga tuvo un arrebato emocional de la nada, ¿sabes? El hombre tenía múltiples excusas perfectas para justificar sus ojos rojos en la hora del almuerzo. Podía haberle dicho que le había caído arena en los ojos, podía decirle que tenía los ojos cansados, tal vez una alergia falsa, tal vez por mirar al cielo, etc. Pero no. El imbécil le dijo que lloró solo por una conversación de menos de 5 minutos. Me mordí la uña del pulgar con frustración. Oye, a mí no me linches, yo solo intenté reducir los daños. Vea cómo lo hubiera hecho en mi lugar. Que sinvergüenza. El hombre intentó sacrificar a la loli frentona solo para salvar a su pellejo, aunque parece que su jugada falló ya que ésta los ignoraba olímpicamente. Eso no quita que sea vergonzoso. Exclamé llena de vergüenza y furia contenida. Betty no entiende por qué te alteras tanto por unas palabras, supongo. El Subaru de Betty solo te dijo algo obvio. De hecho Betty los miró con cara de póker mientras comía algo de dulces. Esos eran mis dulces. Rápidamente fui a quitárselos. Ouch, Beaco, no tenías que hacerle un fatality. Beatrice logró rodar a la izquierda, lo que me llevó a resbalar con la arena. Odiaba cómo Beatriz le sonreía de forma arrogante, como si su estatura insignificante le impidiera agarrarla por el tobillo, como una muñeca de porcelana. Tenía mejor condición física que ella misma. Con cada segundo que pasaba más me molestaba. Era frustrante no poder atrapar a Beatrice. Ella sabía cuándo saltar, dar un paso atrás o la derecha, izquierda. Un gran puchero de molestia se formó en mi boca. No le gustaba para nada esta situación. Esto no era justicia, quería justicia, así que intensifiqué mis tácticas tirándole arena en los ojos. Subaru lo hizo una vez para escapar de una furiosa Ram, esperaba que esta vez fuera útil. ¿Cómo te atreves a manchar de tierra el vestido de Betty? Es deshonroso tu actuar. ¿Dónde está tu orgullo de dama, supongo? Beatrice estaba molesta por mancharse de tierra. Con mis dulces, así que dámelos o te los quitaré nunca. Estos dulces le pertenecen a Betty de forma natural. Ella como gran espíritu tiene derecho a tomar los dulces que quiera. Beatrice le sacó la lengua y salió corriendo en dirección de Subaru, que observaba junto a Faruzan. No parecía particularmente orgulloso por la escena que ambas se montaban, pero le daba igual. Nadie podía robarle sus dulces y salir impune. Yo soy un dios. Casi le grité de coraje, pero afortunadamente me controlé lo suficiente. Oh, ella estaba más que lista para agarrarla de las coletas a la maldita rata. Quería jalarlas, para luego. Chicos, pueden calmarse un poquito, son solo unos dulces. Subaru levantó la mano en señal de paz. Para ti es fácil decirlo, Subaru, no son tus dulces o tu mayonesa. Ey, no metas a mi hijo en esto. Subaru acarició de forma muy amorosa un jarrón de mayonesa, solo para luego pegarla a su pecho de forma protectora. PFF. Esa cosa no está viva, no la escuches. En serio, a veces le daba miedo su amor tan obsesivo por la mayonesa. Era solo un tarro de mayonesa, no era la gran cosa. ¿Dónde estábamos, supongo? Le pregunté a Betty. Estabas a punto de perseguir a Betty por ese camino de ahí, supongo. Ella le señaló el camino antes de comenzar a correr con sus preciados dulces. Ey, regresa aquí. Así volvimos a la normalidad. Yo perseguiría a Beatrice y ella solo debía correr por su vida. Esto me recuerda demasiado a los juegos de hambre. Subaru no pudo evitar frotarse la mejilla con el dedo, mientras recordaba viejas épocas donde lo único que hacía era jugar en el ordenador. Betty no entiende tu terminología tan extraña, pero entendió el mensaje, supongo. ¿Qué demonios, Beaco? ¿Cómo apareciste aquí de repente?
Solo me teletransporté con algo de magia Jin, Subaru. Ya la habías visto antes, supongo, y a veces olvido que podías hacer eso luego de pasar más de un año entero con Beatrice. Subaru había comenzado a olvidar algunas de las viejas habilidades que se habían vuelto casi inaccesibles gracias a la falta de mana de Beatrice. ¿Dónde está esa rata frentona? Furina no concibió la idea de que Beatrice haya escapado de sus garras cuando probablemente medía aproximadamente 1,40 metros. La buscó con la mirada de forma frenética, probablemente se intentaba esconder en el ambiente. Era imposible que una loli fuera más rápida que ella. Por el rabillo del ojo pudo observar cómo Beatrice sacaba su libro rosado, lista para apuntar la gran explicación de Subaru. Me encogí de hombros, a ella no le concebía meterse en esos asuntos. ¿Cómo? Furina tenía los ojos abiertos como platos, no concebía cómo Beatrice había logrado no solo escapar de su persecución, sino que también tuvo el tiempo suficiente como para regresar al lado de Subaru para una charla casual. Si yo tampoco lo entiendo si te soy sincera, niña Wa. No solo eres tú Faruzan, casi me das un infarto por los arcontes. Faruzan solo negó con la cabeza con fastidio, para luego comenzar a caminar de regreso junto a los demás. Oye, no me dejes atrás. ¿Y qué hacías detrás de mí? Alguien debía cuidar que no te pasara nada. Faruzan no se detuvo. Parpadeó algo sorprendida ante las palabras tan cariñosas que dijo, incluso pensé que había escuchado mal por un segundo. La imagen de la mujer cascarrabias que tenía enfrente, parecía haberse roto en la fracción de un segundo. Disculpa. Lo que oíste, niña, no me hagas repetir lo mismo. Pude notar un pequeño sonrojo oculto por la distancia que ambas tenían, eso la dejó pensando. ¿Por qué Faruzan se mostraba tan afectuosa? No podía simplemente caerle bien, eso era imposible de hecho. Oh. Debía ser porque Subaru les había contado a Faruzan de cómo había terminado llorando por una simple charla que encima no terminó. ¿Por qué lloró por unas simples palabras de consuelo y empatía? Ella no estaba tan necesitada de afecto, era Furina de Fontaine por el amor a Celestia. Tenía miles de personas que matarían por estar un minuto a su lado. Pero por eso él es importante, ¿no? Cállate la boca, él no es tan importante, es solo un buen amigo nada más. Puff. Por favor, ni tú ni yo no creemos eso, o es yo, o tú. Tal vez nosotros. Mientras su subconsciente se debatía sobre cómo referirse a ella, yo solo pude apretar el puño listo para golpearla. Furina, ¿estás bien? Subaru la miró preocupado, pensé decirle que se callara por un segundo pero decidí escucharlo primero. Sí, porque no lo estaría. ¿Le estás hablando a una roca, Furina ha adquirido esquizofrenia. Felicidades, de hecho. Si estoy bien, Subaru, no te preocupes. Subaru usa persuadir, supongo. ¿Segura? No pareces estar bien ese y por supuesto Furina se ha sonrojado de vergüenza, es súper efectivo, sigue así supongo. ¿No lo parece? ¿No tienes un golpe de calor o algo? No, Subaru ha usado palmadas en la cabeza. 1, 2, lo siento, ha logrado liberarse de las palmaditas, supongo pueden parar de una vez con sus tonterías. Es molesto, un nuevo espécimen salvaje ha entrado al campo de batalla, supongo. Furina ha usado chillido, ha escapado, supongo. Beaco, es necesario narrar las cosas como si fuera un RPG. Subaru miró algo molesto a Beatrice, luego de haber espantado a Furina con sus payasadas. Subaru, Betty simplemente está cumpliendo con su deber como gran espíritu, de hecho. Así que no molestes a Betty, supongo que hice mal. Susurró Subaru mirando a la nada. Subaru ha entrado en estado de confusión, pierde 2 turnos, supongo podrías parar. Idiota, murmuré para mí misma. Ella, a diferencia de él, entendía la importancia de la privacidad, del entendimiento y de no llorar por cualquier tontería, aunque irónicamente había hecho eso el día de ayer. ¿Por qué había roto a llorar de la nada? Claro, sabía bien que no estaba bien, tenía muchos problemas en su cabeza y vida. Pero no estaba tan mal como para romper a llorar por cosas tan insignificantes. Ella tenía un gran autocontrol cuando era requerido. Sabía cuándo reír cuando debía estar contenta, llorar amargamente cuando debía estar afligida por la situación, enojarse cuando el clímax se acercaba, y sabía cuándo poner el pie en alto, todo sin falta o error, todo sin descanso, sin dudar.
Ella no se rendía ante los interminables capítulos y actos a los que era sometida, no importaba cuántas veces tuviera que repetir sus sonrisas, sus expresiones, sus pasos, sus deseos, no importaba si tenía que repetirlo una y otra vez, no importaba si al final del día llegara todo a su final. Estaba bien con repetir lo mismo una y otra vez, después de todo era solo por un tiempo, ¿verdad? Solo debía seguir esforzándose día y noche, esperando pacientemente que el gran final llegara, para así alcanzar su libertad, para cumplir sus sueños, pero mientras la profecía no se cumpliera, la historia de esta diosa debía continuar. Era su deber como actora, cumplir el papel que el mundo le encomendó. Todos tienen sus propios papeles, a algunos se les otorga ser padres, otros hijos, algunos panaderos, recepcionistas, juez, etc. Cada uno tiene un deber que cumplir. Ella como diosa de la justicia debía mantener el corazón de los fontainianos llenos de calor y esperanza. Algo que naturalmente es muy buena, solo dale un suelo y un público, y verás maravillas que iluminarán tus ojos de imágenes nunca antes vistas. Adelante, no importa lo que me pidas, yo lo sé todo: cantar, bailar, actuar, bromear, cabalgar, cocinar, astrología, coser e incluso insultar. Ella conocía 1.000.000 de insultos. Bellacho, soquete, santurrón, surumbático, lelo, atontado, mangurrián, petimetre, etc. Era increíble en varios aspectos, excepto pelear, pero ningún arconte en la actualidad necesita saber pelear, pues ¿quién estaría tan loco como para enfrentar a uno? Ella era increíble por sí sola, podía lograr grandes cosas, era bastante competente en sus ámbitos, así que no entendía por qué rompió a llorar. Se suponía que debía transmitir confianza, poder y éxito. No podía mostrar una sola grieta. Por pequeña que fuera, una vez que apareciera, todo sería inútil e irreversible. Su trabajo de tantos años se vería empañado en un trágico final, ni hablar de las consecuencias de ser expuesta. Fontaine caería en picada. Eso sería inconcebible. Así que con tan glamorosa motivación hizo lo mejor que pudo para reír a carcajadas cuando debía estar contenta, llorar amargamente cuando debía estar afligida, mostrar el porte divino que un arconte debía tener a la hora de presumir, todo sin falta, todo sin descanso. ¿Por qué no rendirte? ¿Por qué regresar a Fontaine cuando tu papel ha terminado? Has hecho lo suficiente, no tienes motivos para volver, pero debo hacerlo. ¿Por qué? Por deber. Cumpliste tu deber a la perfección, actuaste por 500 años. No hay razón para seguir haciéndolo, solo regresa por donde viniste y vive tu vida. No, susurré de forma cortante, no pude evitar mirar molesta al frente, sabía perfectamente que ella lo notaría. Oh vamos, no hay razón para ser tan cortante. Nosotras entendemos mejor que nadie el peso del tiempo, pero es por eso que debes aceptar que eso es historia del pasado. Pasa algo, supongo. Beatrice entrecerró los ojos con curiosidad, sabía que había sido mala idea hablar en voz alta. No, Betty, solo estaba pensando en cosas aleatorias. Jajaja, puso mi mejor sonrisa. Eres bastante extraña, Betty no entiende por qué mi contratista te valora tanto, supongo. Jejejeje, sí, es muy raro. Hubo un silencio incómodo entre ambos, donde parecía que Betty esperaba que dijera algo más. Pero no tenía nada que decirle, lo que llevó a que ésta se fuera al lado de Subaru. No tendrías que mentirle si dejaras ese camino. Cállate. Nunca se dijo que tuvieras que quedarte, solo que nadie se enterara de la verdad. ¿O que sigues esperando ese tonto juicio? Y yo, las palabras murieron antes de que siquiera pudieran salir. Me froté las manos de manera incómoda. Acéptalo, eso nunca llegará, eso fue una mentira, que ella nunca te mentiría. Ja. ¿Qué juicio tarda más de 500 años? Hemos visto de todo, Furina: golpes de estado, revoluciones, fraudes, asesinatos, robos e incluso atentados a nuestra persona. No existe ese gran juicio, es una farsa. No me atreví a levantar la mirada, temía que si lo hiciera ella misma aparecería frente a sus ojos para juzgarle y decirle verdades que no estaba lista para aceptar. Suspiro. Mira, oye, no estoy aquí para juzgarte o quejarme de tus pensamientos. Yo, al igual que tú, amo a Fontaine, a su gente, la fauna y sobre todo la comida. Por Dios, cómo amo la comida. Pero tienes que aceptarlo, Furina, esto no está bien, debes dar paso a tu vida y deseos. Pero Subaru y Betty. Y yo no puedo mentirles.
¿Y qué pasa con Neuvillette, con Clorinde, con nuestros amigos? ¿En serio son nuestros amigos? Ella quería gritarle que lo eran, habían vivido y creado múltiples recuerdos para la posteridad, ellos compartieron comidas, y risas, entonces, ¿por qué? ¿Por qué no podía decir que sí? Incluso tú admites que no lo son, pero ¿y las tardes que compartimos, no significaron algo? ¿Cuándo es el cumpleaños de Clorinde? ¿Cuáles son las aficiones de Neuvillette? ¿Cómo fue la infancia de Escoffier? Realmente no sabía nada de esas respuestas. Clorinde nunca hablaba de su vida personal, la mayoría del tiempo solo seguía sus órdenes. Neuvillette igual, él siempre guardaba silencio con sus obvies, y la única vez que ella logró descubrir algo fue cuando hizo ese tonto evento de diferentes tipos de agua, que para su paladar sabían casi todos a lo mismo. Escoffier le gustaba la idea de llamarla amiga, pero apenas sabía algo de ella. Le dolía saber que apenas conocía a las posibles personas que pudiera llamar amigos. Tienes la oportunidad de ser como Cravaletta, Furina. Te lo pido por favor, no nos quites esa oportunidad, te lo ruego. Envidiaba la feliz vida que tenían Cravaletta y las demás sirvientes, pues ella admiraba en secreto la valentía de la primera por enfrentarse a aquellos problemas que parecían atormentarla día y noche, con el fin de proteger la vida que llevaba. Ella deseaba tener la valentía de la criada. De hecho, una vez soñó con su vida. Al inicio del sueño ésta se despertaba en medio de un pasillo, llevaba un uniforme de sirvienta, lo que la confundió, pero luego se vio en un espejo y notó que se había convertido en Cravaletta. Al inicio fue un espectáculo digno de recordar, risas por ahí y allá, sonrisas sacadas del corazón, acompañadas de lágrimas de felicidad. Eufórica corrió hasta la puerta lista para vislumbrar un mundo nuevo y lleno de oportunidades. Se había quedado sin aliento al llegar a la puerta, pero el deseo de vivir su vida fue demasiado fuerte para que los malos presagios del cansancio la contuviera. Ella había respirado profundamente y la abrió. Pero de las puertas salió una violenta corriente de agua marina que en un instante inundó la mansión entera y disolvió por completo a las sirvientas, a los caballeros, a la esposa del marqués, al gentilhombre al que Cravaletta servía e incluso a ella misma. Luego de eso me desperté de golpe, con la respiración frenética y aterrada. No se tranquilizó hasta que miró a su alrededor. Al final terminó llorando toda la noche. Te lo imploro, aún estás a tiempo de salvaguardar tus sueños. Tus deseos, puedes dejar tus obligaciones y sin necesidad de más mentiras, sin consecuencias. Ya nunca tendrás que volver a actuar. Furina miró a mi alrededor en busca de ideas para salvaguardar sus obligaciones. Vio a Subaru cargando en su espalda a Betty. Faruzan parecía caminar en silencio, pero de vez en cuando daba miradas a los alrededores, siempre alerta y cuidadosa. Sabía que todo esto era una actuación. Nada de esto fue construido bajo verdades y buenas voluntades, solo bajo deseos de otros. Pero era por esa misma razón que no podía dejar las cosas así. Ella ya había elegido este camino hace 500 años, no había vuelta atrás. Lo siento, pero no puedo hacer eso, incluso si tengo la oportunidad de evitar todo sin consecuencias, no puedo hacerlo. No me siento feliz de que otros tengan siquiera la mínima posibilidad de pagar las consecuencias de mis actos, ya que si existe la mínima posibilidad entonces no pude rendirme. No seas estúpida. Ella aguantaría los peligros del pasado, futuro, y presente. Ella conseguiría cumplir sus sueños en sus términos, para por fin poder quitarse la máscara y recuperar la libertad de expresar sus sentimientos. ¿No te das cuenta de que el papel que desempeñas te está consumiendo lentamente? ¿Alguna vez has pensado en tus emociones? ¿En cómo te sientes? No es necesario, yo estoy bien, no estás bien, por el amor a Celestia. No pude evitar dar un paso atrás de los nervios. No me esperaba en lo más mínimo esa explosión de emociones, incluso levanté los brazos por instinto. Lo siento, vale, pero esto no está bien. Su mente no pudo evitar disculparse de forma apenada. Era sorprendente cómo sus pensamientos intrusivos podían incluso sentir vergüenza al actuar de cierta forma. Ella podía sonar tan molesta. Ahora no podía evitar tener curiosidad ante cómo podría ser un posible arrebato emocional. Le gustaría saber si es así como reaccionaría o sería de otra manera. ¿Cómo actuaría Furina?
Ella ahora tenía mucha curiosidad de cómo ella pudiera actuar al dejar el escenario, cómo debería reaccionar cuando estuviera contenta, si no era riendo a carcajadas. ¿Debía solo sonreír? Las posibilidades eran infinitas. Quizás alguna vez fue una chica a la que no le gustaba mucho reír. Quizás había sido de las que se daban por vencidas ante la primera señal de dificultad, pero esas emociones ya se habían desvanecido, poco a poco sin que se diera cuenta. Eso la aterró profundamente, ¿qué parte de ella es Furina y qué parte es Fossalors? No puedes simplemente decir que todo está bien, que puedes esperar el tiempo necesario. Ya que incluso tú tienes un límite y ya lo asalcaste hace mucho tiempo. La gente que se dedican a las artes escénicas suelen decir que uno debe convertirse en un personaje para interpretarlos. Ellos deben encarnar su piel, sus deseos, sus sueños, sus miedos y dificultades. Bajo esa perspectiva, su desempeño como arconte hidro en los últimos 5 siglos había sido más que impecable e incluso más que eso. Desde el segundo de su nacimiento, ella dedicó a servir para una causa, día y noche se esmeró. El camino que ahora transitaba fue gracias al sudor, sangre, y lágrimas que cultivó por años. Resultado de esto fue el producto perfecto llamado Furina de Fontaine, alguien capaz de interpretar un papel a la perfección. ¿Acaso no te gusta la idea de poder dormir sin pesadillas? Podía fácilmente cambiar la forma en cómo caminaba, cómo sonreía, la mirada en sus ojos e incluso podía cambiar la forma en cómo su sonrisa se torcía de diferentes maneras. ¿No te gusta sentirte amada y querida incondicionalmente? Pero nunca nadie le había hablado de lo que podría ocurrir una vez que la última luz se apague, porque para ellos, el escenario es fugaz y mágico. Incluso ella había quedado atrapada en ese pensamiento, y si no fuera porque había salido de ese círculo, literalmente, ella nunca se hubiera dado cuenta de que el camino que estaba tomando llevaría a un final tan caótico. ¿No te gusta la idea de no estar sola? Para alguien como Furina, que ha actuado desde el día de su nacimiento, el camino de fuera del se ha convertido en polvo, un camino que ahora es solo polvo y tierra. Enterrado por las arenas del tiempo y los confines del espacio, eso le dejó un mal sabor de boca, así que decidió tomar algo de agua. Furnica le susurraron a la espalda. ¡Fu! Escupí el agua que estaba tomando. Comencé a toser de forma frenética mientras me sostenía el pecho. Casi me ahogué con el agua al oír ese característico apodo de mierda. Tos Subaru, que te dije de llamarme así. No pude evitar seguir tosiendo el agua que se me había metido a la tráquea. Aún así seguí culminando con la mirada a Subaru, el cual parecía un torbellino de emociones. Y yo no fui, fue Faruzan. Él señaló de forma acusadora a su compañera. ¿En serio vendes tan fácilmente a tu futura maestra / compañero de investigación? De manera dramática Faruzan se tocó el pecho, casi como si hubiera recibido una bala en el estómago. Debía admitir que para ser su primera vez sobreactuando le salió muy bien. Pensó en felicitarla, era evidente que tenía algo de talento para la actuación y aunque no lo admitiera, tal vez fuera divertido actuar con ella en el escenario. Ya te dije que no iré de nuevo a la escuela, ya tengo suficiente problemas como mi vida actual. No necesito agregar los problemas de tareas, tesis y estudios exactos. Además no necesito dinero, estoy perfectamente estable económicamente hablando. Tos. No pude evitar toser al escucharlo hablar tan apasionadamente. Faruzan por su parte comenzó a murmurar cosas raras como que las nuevas generaciones no entendían el valor del conocimiento. Subaru, incluso Betty tiene que admitir que estás en la quiebra absoluta como tú dices, supongo. El rostro antes brillante de Subaru se desinfló como un globo recién ponchado. Eso fue cruel, Beako, como pudiste, guarden silencios mocosos, ya estamos por llegar. Subaru fue interrumpido por Faruzan. El área alrededor se había vuelto muy montañosa y húmedas, había un gran río colina abajo y un lago gigante en dirección inferior casi como un risco. Había un puente de madera que conectaba el otro lado del río colina abajo. A primera vista podría decir que llevaba años sin recibir mantenimiento, las cuerdas estaban desgastadas, la madera se veía en muy mal estado, las tablas parecían rechinar al sonor del viento e incluso parecía que se caería con su propio peso. Faruzan, ¿estás segura de usar eso? No pude evitar expresar mis dudas, era evidente que el puente llevaba mucho tiempo en desuso.
No parecía prudente usarlo si querías mantener tu vida. Lamentablemente sí, no tenemos más opción, niña, ¿en serio no hay otro camino? ¿No podemos simplemente rodearlo? Por supuesto. Si quieres resbalar por accidente y caer a un río poco profundo, donde lo único que te espera es pintar el río de rojo y generar una explosión de órganos. Nos quedamos en un silencio incómodo donde nadie parecía decir nada. Yo no quería morir, la verdad. Amaba vivir, tenía muchas cosas que hacer con mi vida, como lo sería cocinar, comprar muchas cosas, descubrir deportes, acariciar gatos, beber alcohol, etc. ¿No vas a decir nada, bufón? ¿Y ahora qué hice, Furina? Ja. Existir. Intenté lanzar mi mejor mirada superior. ¿Quién diría que mis charlas con la tabla de pelo de algodón de azúcar sirvieron de algo? A ti no te sale, Furina, pero ¿de qué hablas, Subaru? Si me ha salido perfecto, hice un puchero. Beatrice. Faru-san. Pensé en quejarme y decirle que no tenía sentido sus posibles argumentos. Pero me detuve a mitad de camino. Si lo detuviera solo demostraría su punto. Tienes razón, supongo lo esperaba de Beatrice. La verdad, era la clase de persona que seguiría a Subaru hasta la muerte. Todos saben que esa niña es solo un gato vestido de perro y que solo sabe maullar en lugar de ladrar, pero no esperaba que Faru-san la vendiera al menor postor. Ella era de primera clase. Hey, no soy un perro. Mi rostro se puso rojo del coraje. Ella no permitiría esa clase de abusos hacia su persona. Ella debía aprender a respetar a sus mayores. Le llevaba más de 400 a la mocosa. Subaru, dile algo a la Sailor Moon hecha en China. No pude evitar levantar el dedo de forma acusadora. Furina, tienes que admitir que tiene algo de razón. Subaru se frotó la nuca de forma avergonzada, evitando constantemente su mirada molesta. ¿Ves? Incluso Subaru puede ver que eres un gato con piel de perro. Digo, solo mírate, parece que vas a salir de una estúpida aventura de fantasía. Venimos de exploración, no a modelar. Apreté los puños con molestia e ira. Sentía mis muelas crujir bajo la presión de mi mandíbula. Una muy posible vena debía estar saliéndole en la frente. Bueno, Faru-san, tú tampoco te ves muy vestida para la ocasión, Subaru dijo en un tono débil. Al menos le agradeció el gesto de apoyo en mi corazón. Claro, él nunca lo sabría, pero debería sentirse honrado de hacerse un asiento en su corazón. Muchos matarían por un solo segundo en su corazón. Después de todo, era una celebridad amada por miles y odiada por cientos. ¿Puedes repetir lo que dijiste, Subaru? Faru-san levantó una ceja con molestia fríamente calculada. ¿Que me estás pisando una moneda, Faru-san? Eso claramente no fue lo que dijiste, o una moneda. Vaya, en serio, había una moneda tirada en el suelo, aunque estaba bastante limpia y griega. Oh, tenía que admitir que el bufón tenía algo de inteligencia cuando lo requería. Yo cruzaré primero el puente, espera. Vamos, Subaru, piénsalo bien. ¿En serio estás seguro de arriesgar tu vida por algo tan banal? No pude evitar volver a mirar el puente. Literalmente podía escuchar el rechinido de las tablas con solo el pasar del viento. Tragué saliva al oírlo. Eso claramente no era apartamento para personas. Subaru debía estar loco como para no dudar. Lo hago todo el tiempo. ¿Qué tiene esto de diferente? Que literalmente puedes morir, idiota. Me mordí la lengua con frustración. No sé si no te habrás dado cuenta, pero ese puente no parece muy seguro y... ¿Eres tonto? No, él ya era tonto, pero no había pensado que también fuera estúpido. ¿Qué clase de humano con más de 2 neuronas podría ver esto como una buena idea? Al parecer era la única, ya que nadie parecía interesado en tomar otro camino. Subaru pasó rápidamente al otro lado casi sin ningún problema. Faru-san lo seguía de cerca, mirando ocasionalmente detrás suyo para ver que ella no intentara escapar. ¿Vas a avanzar de una vez? Betty se está cansando de esperarte. Mi contratista ya ha demostrado que es totalmente seguro. Vamos, Betty, debes saber que eso fue suerte. Apuesto que como gran espíritu lo entenderías, ¿verdad? Solo hazte a un lado de una vez, supongo, pero, mira, niña, te dejaré una cosa en claro, no podemos simplemente tomar otra ruta. De hecho, tanto el contratista de Betty como la mocosa de pelo verde aún dejado en claro que este es el camino más óptimo, a menos que quieras tomar otro camino aún más peligroso, supongo, y yo, tengo miedo. No tuve el coraje de mirar a los ojos de Beatrice, pero era evidente que estaría molesta por su cobardía.
Mis manos no paraban de temblar, mirada de manera frenética a las cuerdas polvorientas y desgastadas. No importaba cómo lo viera, esto era una muy mala idea, ella no quería morir. Hey mocosa, mírame cuando te estoy hablando, supongo. No lo hice, de hecho, no tenía el coraje para mirarle a la cara luego de exponer sus miedos irracionales. TSK. Betty no entiende cuál es el problema, supongo. Ella escuchó los pasos de Beatrice pasando a su lado, ahora probablemente estaba sola, ¿eh? Date prisa, Betty no tiene todo el día para esperarte. Beatrice le estaba tomando de la mano, ¿esto era real? Volvió a parpadear para verificar que esto no estaba mal, incluso se pellizcó el cachete. No tengo todo el día, supongo. ¿Por qué? Ella no lograba comprender por qué Beatrice, de todas las personas, se mostraría tan reticente con sus acciones. De todas las acciones y palabras que le había dirigido, esto no tenía ninguna clase de sentido. En serio que haces preguntas muy estúpidas para ser una humana. Betty solo hace lo que es necesario, así que apúrate de una buena vez, supongo. Pero no me odias. Desde el minuto 1 en que conocí a Beatrice, ella parecía poco interesada en ayudarla. Solo era movida por Subaru, el cual insistía constantemente en apoyarla. Beatrice era diferente, ella, a diferencia de Subaru, solo la miraba con desdén y continuaba con sus acciones. ¿Por qué te odiaría, supongo? En lo que a Betty respecta, solo eres uno más de los tontos amigos de mi contratista. Tú no eres diferente al niño semihumano, al comerciante, a las sirvientas, ni a la tonta semielfa. Gracias, susurré de forma muy baja, casi inaudible. Ningún humano podría escucharla. Los humanos son tan raros a veces. Ahora entiendo a mi madre. Beatrice no parecía entender su gratitud. El camino fue bastante más corto de lo que pensé, las tablas rechinaron como lo tenía previsto, sintió un escalofrío en sus piernas e incluso tropezó con una de las tablas. Pero Beatrice nunca la soltó, ella siguió avanzando como si esos inconvenientes no fueran más que una mota de polvo ante su existencia, siempre orgullosa y recta a la hora de avanzar. ¿Ves que no fue tan difícil? Furina Faruzan la miró de pies a cabezas por unos buenos segundos, antes de apartar la mirada para continuar con su viaje. ¿Y cuánto falta para llegar a la cordillera Temir, Faruzan-san? Ya estamos a punto de llegar, de hecho continuamos la caminata por no más de 30 minutos, ya se estaba haciendo tarde, podía notarlo por la forma en cómo la luz del entorno cambiaba de un tono más brillante o uno más carmesí y anaranjado. Mientras subíamos a una colina noté que el ambiente antes anaranjado se ponía lentamente de un tono más azulado, casi morado. El aire alrededor se sentía más oxidado, casi como caminar por una mazmorra. Solo el único que nota que el aire se está volviendo más frío. Subaru habló con un tono algo cauteloso. Es natural, Subaru, no hay razón para preocuparse. Esto simplemente es un efecto secundario del ¿qué demonios? Normalmente en la etimología de Teyvat se había llamado a la fisura de Tuniji con el nombre de Yer Tuniji, el agujero humeante de la tierra, un nombre de origen túrquico para la entrada al inframundo en el chamanismo de Altay. Ya que en esta subárea del desierto la Yavard era bien conocida por ser uno de los epicentros de numerosos monstruos abisales, de los cuales muchos parecían provenir de la antigua Kenria. En sus orígenes la cantidad abisal en el ambiente era de tal cantidad que incluso la reina menor Kusanagi y su antecesora Eferia, se aventuraron a la fisura de Tuniji para suprimir la contaminación que se filtraba desde la nación impía de abajo de los suelos. Pero ahora que caminaba por el mar del desierto, encima de una colina de rocas y tierra, podía notar que nada de eso era verdad, que el ambiente caótico y lleno de tinieblas, solo era un montículo de calidez y paz. Las hierbas silvestres parecían resurgir de forma antinatural en varias partes de la subárea, decenas de cristalóptero parecían revolotear en el ambiente silvestre. ¿Qué demonios ha pasado aquí? Fue lo único que pensé al observar tan bella escena. Tal vez, y solo tal vez, si habían pasado varias cosas importantes en sus semanas de vacaciones. Hola, aquí está el capítulo de esta semana. Intentaré sacar una clase para esta semana, pues se siente algo vacía a comparación de otras. En fin, ¿qué tema quieren que hable o explique para la siguiente clase? ¿Alguna dinámica que quieran ver? Excepto lo de la última misión de historia en Mondstadt, aviso, no me la he hecho porque no tengo tiempo. Y no quiero comerme más spoilers, por favor, XD. Además, ¿algún consejo para mi interpretación de Furina?
He intentado mantener sus características más destacadas, como lo sería su gran talento para entender a las personas y su entorno. Sus problemas de ansiedad, identidad, de sentirse útil porque odia la soledad, su amor insaciable por los dulces, sus arrebatos emocionales muy guardados y que cuando salen son como una cascada de emociones. E incluso he agregado algunas interpretaciones mías, como lo sería su problema con el alcohol y sus noches insomnio que intenta enmascarar al inicio viendo las estrellas con Subaru. De hecho las primeras noches no pudo dormir, lo que genuinamente preocupando a Subaru, el mejor que nadie podía notar esos detalles que denotaban un cansancio causado por el estrés. Al final ambos tuvieron una charla privada, preguntando Subaru si había algo más, pero Furina evitó el tema en esa conversación, lo que llevó a Subaru a ser Subaru y hacer cosas exageradas, como comprarle hierbas para dormir como las que usó Emilia en el arco 4, que si no mal recuerdo eran bastante caras. Aunque irónicamente Subaru se quedó dormido junto a Furina ya que al igual que ella, él estaba muy cansado. Siendo ese el primer paso en su relación, y también hay más historias pero creo que esa es la más significante. Por cierto, ¿quieren que lo agregue en el primer arco o quieren que lo escriba como historia corta aparte? Un pequeño borrador de cómo sería la situación, si les interesa. Dependiendo de cómo quieren que se publique saldrá antes el dibujo terminado. Si lo quieren agregado a los capítulos del capítulo I, pues tardará bastante tiempo, pues saldrá con los demás dibujos del capítulo I. Pero si deciden que sea una historia corta, aparte pues saldrá bastante más pronto. Se sabe que a Furina sí le gusta el vino y mucho, demasiado diría yo, hasta el punto que Clorinde tuvo que detenerla para que no saltara sobre la mesa. Si alguien quiere saber dónde saqué esa información, es en la historia de personaje 5 de Furina. Aquí les dejo un fragmento del pequeño relato de ella. Esa noche, Furina por fin experimentó lo que era festejar y beber con amigos. La verdad es que al principio se mostró cautelosa, pero recuperó su estado normal tras 2 copas. Tanto, que en un momento dado Clorinde tuvo que contenerla para que no saltara sobre la mesa. Para alguien tan reticente como el duelista, la explosividad de la verdadera Furina fue toda una sorpresa. En cuanto a Furina, todavía no sabía a dónde ir, pero al menos ahora sabía que libertad no significaba soledad. Quiero escuchar algunas de sus opiniones e interpretaciones para entender mejor a Furina, pues estoy reescribiendo algunas partes del arco 1 para una mejor narración, pero me he topado con el problema de que fuera de agregar alguno que otro diálogo, uno que otro dato del juego y una mejor narración, pues no sé qué más agregar para los capítulos donde sale Furia, a diferencia de otros capítulos que sí creo que son algo mejores XD. Así que me gustaría tener una mejor perspectiva de Furina para que no se sienta que simplemente quise agregar por agregar, al menos el primero capítulo logre cambiar partes que siento que eran necesarias. Además, por cierto, no me digan cosas cursis como que en el cuerpo de una joven, con sueños simples como comer comidas más sencillas, comprar cosas inútiles como pegatinas de gatos, le gusta leer novelas, etc. Quiero algo más claro, no basura genérica de una colegiala de 15 años. Furina claramente no es así, sí es una joven e incluso bastante inocente en muchos aspectos, pero no es estúpida, ella no es Emilia. Furina es una mujer de más de 500 años que ha experimentado las mareas políticas y sociales de Fontaine en su peor momento. Se sabe canónicamente que el pueblo de Fontaine al inicio la rechazó y la vieron más como una marioneta. Ella tuvo que generar los suficientes resultados como para estabilizar su posición hasta el punto de poder relajarse como lo hace en la actualidad, y aún así ella sigue insistiendo con su gente, aun cuando ya no debería ser necesario. Además de que mantiene la idea de Dios de la esperanza como lo expliqué en mi análisis de Furina, pues mantiene una impresión muy fuerte en la gente. Entre los círculos literarios fontainianos, existe un dicho popular: Furina es un recuerdo de la primavera que nunca se desvanece, presente en el corazón de todos. ¿Y quién no desea una primavera eterna? Ella entiende que sus acciones tienen consecuencias, busca activamente mejorar y no se deja mover por la corriente de la sociedad, no se deja engañar fácilmente. Ella tiene que mover las piezas si quiere lograr algo. A diferencia de cierta semielfa, Furina es lo suficientemente competente como para que Naida elogie su inteligencia y Raiden su voluntad. Un ejemplo perfecto sería su historia de personaje 3.
En esta se narra cómo Furina, aunque parezca ser propensa a pensamientos errantes y preocupaciones superficiales de adulación, en realidad se toma en serio su papel a la hora de actuar. Al punto que compartir escenario con un dios no es gloria, sino un camino pavimentado por sangre, sudor y lágrimas. Hubo una vez que un famoso director fingió estar de acuerdo con sus exigencias, solo para que en privado recurrir métodos más sencillos y a los que estaba acostumbrado. Él creía que si halagaba a Furina lo suficientemente ésta terminaría cediendo al ver que el trabajo estaba casi terminado, no teniendo más opción que seguir con el trabajo al ser demasiado tarde para cambiar de opinión. Solo para que mientras transportaban los accesorios a la ópera Epiclesis encontrarse con Furina, con la cual tuvo esta charla. Hola. No parecía que te interesaran mis opiniones, así que decidí actuar con otra compañía. El director se quedó atónito. Había planeado que Furina descubriera los defectos en su vista solo después de terminar la configuración. Pero ya podía apreciar que las secciones del escenario, construidas con precisión siguiendo sus instrucciones, eran significativamente superiores. El público común no lo notaba necesariamente, por supuesto, pero para los profesionales, la diferencia siempre residía en los detalles, y estos eran evidentes a simple vista. Aún así, este director no estaba dispuesto a dar marcha atrás y criticó a Furina por no adherirse al espíritu de obligación contractual al no informarles de antemano sobre sus arreglos de contingencia. Furina no dejó que este villano tirara la primera piedra, y en lugar de eso arrugó su rostro en una expresión de incredulidad. ¿De verdad crees que soy tan ingenuo? Guardias. Que se vayan. El problema con Furina es que vive bajo estrés constante. A veces pienso que si no fuera albina por nacimiento lo sería por el estrés, y bajo una gran presión, lo que genera problemas de personalidad al no tener tiempo para desarrollarse sanamente, baja autoestima y ni hablar de sus carencias sociales. La mujer es tan mala formando vínculos como el propio Neubillete, solo que a diferencia de Neubillete ella intenta ocultarlo con su personalidad extrovertida, pero cuando nadie la ve se encierra para estar sola con sus pensamientos, como al final de la historia de Fontaine, donde se va a vivir sola y las únicas interacciones que tiene es con Clorinde, que termina siempre arrastrándola fuera para que salga. ¿No les recuerda a alguien? Además, incluso pienso de manera no irónica que tiene serios chances de ser alcohólica si no fuera porque Clorinde la sigue sacando de su encierro y el viajero que la ayuda a conseguir un nuevo sentido de propósito al ayudarla a superar su trauma con el escenario. Si no me creen, aquí tienen la narración de la historia de personaje 4. La interminable representación continuaba una y otra vez, el día del final estaba cada vez más lejos, pero mientras la profecía estuviera cerca, la historia de este dios debía continuar. Aunque los fontainianos no encontraron motivos reales para dudar de Furina a lo largo de los años, ella sabía que la pérdida de confianza podía comenzar con una sola grieta. Por pequeña que fuera, una vez que apareciera, sería irreversible. Y las consecuencias de ser expuesta serían reducir a polvo todo su largo trabajo de años y permitir que Fontaine cayera. Eso sería inconcebible. Así que hizo lo mejor que pudo para reír a carcajadas cuando debía estar contenta, y llorar amargamente cuando debía estar afligida, y mostrar el porte divino de un arconte cuando era el momento de presumir, todo sin falta, todo sin descanso. Sabía que era una actuación. Si aguantaba hasta que el peligro hubiera pasado, por fin podría quitarse la máscara y recuperar la libertad de expresar sus sentimientos. Sin embargo, poco a poco comenzó a darse cuenta de que el papel divino que estaba desempeñando la estaba carcomiendo. Una duda terrible comenzó a apoderarse de ella. ¿Cómo debería reaccionar cuando estuviera contenta, si no era riendo a carcajadas? Quizás alguna vez fue una chica a la que no le gustaba mucho reír. Quizás había sido de las que se daban por vencidas ante la primera señal de dificultad, pero esas emociones ya se habían desvanecido, poco a poco. Los que se dedican a las artes escénicas suelen decir que uno debe convertirse en un personaje para interpretarlos. Desde esa perspectiva, el desempeño de Furina como arconte hidro ha sido impecable. Su perseverancia y esmero dieron como resultado el producto perfecto. Pero nadie ha hablado nunca de lo que podría ocurrir una vez que la última luz se apague, porque para ellos, el escenario es fugaz.
Para alguien como Furina, que ha actuado durante demasiado tiempo, incluso el camino de regreso fuera del escenario se ha convertido en polvo, enterrado por las arenas del tiempo. Si alguien pregunta por qué esta escena se ve muy parecida a la charla que tiene Furina con subconsciente, bueno, me inspiré mucho en esto XD. No me culpen si necesitaba inspiración para escribir, pero como no tenía tiempo para jugar al Genshin, pues tuve que ir a la vieja confiable, los textos de voz de personajes XD. Creo que no hay mucho más que agregar, es evidente que incluso si en la historia no se cuenta a profundidad el daño que tiene Furina, sus notas de voz y relaciones sociales muestran que ella está muy mal mentalmente. De hecho, cuando se mudó originalmente del Palacio de Mermonía, no fue por un deseo de explorar, sino por una necesidad intrínseca de irse. Pues ella ya no tenía lugar ahí, su papel había terminado y naturalmente fue olvidada. Clorinde fue la única que la visitó cuando se fue y bueno, no estaba en buen estado. Les dejo una pequeña narración de cómo estaban las condiciones de vida. El equipaje de Furina permaneció amontonado en su nuevo apartamento de alquiler, y le faltó la voluntad incluso para ordenar o mudarse. Todo lo que podía hacer era quedarse tumbada en la cama y mirar fijamente el techo desnudo. Aquellos que conocía habían encontrado rápidamente su lugar en el nuevo orden. Ya fuera por su fuerza, sus deberes o sus amistades, su importancia los hacía irreemplazables. En circunstancias como estas, no significaba libre simplemente ser alguien a quien nadie necesitaba. En serio, cuando leo sus textos de voz, no puedo evitar recordar a Subaru en varios aspectos. En fin, díganme su opinión y perspectiva de Furina. Los secretos son lo más importante. Código de enlace capítulo 20. Capítulo 2. Acto I, para eso están los amigos. Notas. Ver el final del capítulo para las notas. Texto del capítulo. Furina caminaron en silencio, ninguno tenía nada que agregar al ambiente, las cosas habían tomado un giro curioso, por lo menos. No desagradable, pero sí curioso. Se sabía que Desierto Layabard era un lugar corrupto y marchito, lleno de monstruos de las profundidades del mundo. Su propia nación Fontaine y la propia Sumeru tuvieron una enorme participación en estas tierras. Durante el cataclismo de hace 500 años, tanto la reina menor Kusanagi y Egeria, junto a otros arcontes, participaron en la supresión de una masiva contaminación de conocimiento prohibido y una enorme cantidad de bestias sacadas de los avernos procedentes de, según las leyendas. En las profundidades del infinito desierto se encuentran unas tierras prohibidas que pocas personas han pisado. Debajo de estas tierras estériles yacen los restos de un antiguo y donde antes hubo algún vestigio de divinidad, donde antes eruditos perdidos caminaban y criaturas míticas protegían juntos los recuerdos cubiertos por el polvo del tiempo. Ella no podía comprender de todo ese significado tan extraño, aún con más de 500 años de experiencias de relatos de múltiples vidas y leyendas que el mundo llegó a conocer. El desierto de arenas cenizas era la zona menos explorada en las tres áreas principales del desierto de Sumeru. El lugar no disponía de habitantes o señales claras de vida humana sedentaria, solo pequeñas señales de campamentos temporales de bandidos o eruditos errantes que buscaban comprender en soledad los misterios del mundo. No lo entiendo, ¿qué sucedió? Faruzan parecía querer arrancarse el cabello. Lastimosamente, producto de ser uno de los principales puntos donde los monstruos abisales, la zona quedó contaminada y maldita, y aun con tantos varios intentos de purificación en el área, nunca se pudo recuperar completamente a su estado original. Se contaban historias sobre que la fisura que parecía embargar el desierto Layabard era las puertas del mismísimo inframundo. Incluso ella a veces se cuestionaba si los rumores tenían algo de verdad, ya que las historias, aunque fantasiosas, siempre tenían un origen parcialmente real. Ninguna historia se creaba de cosas tan simples. ¿Por qué entonces se generaron tan escandalosas historias? Incluso con la contaminación de conocimiento prohibido y la infestación de fuerzas primigenias, no era normal que se correlacionan ambos términos. ¿Me van a dejar de ignorar a mi llave arco? No entiendo absolutamente nada. Seguimos caminando por las planicies de tierra que antes era marchita, pero ahora había leves rastros de vida y energía dentro. El inframundo en Teyvat parecía existir. En lo que a ella respecta, el reino de las sombras de Natlan era una de las principales pruebas que había algo más allá del mundo de carne y materia en el que vivía.
También parecía existir algo llamado frontera, no tenía muy claro qué era, pues fue algo que alguna vez escuchó hace varios siglos atrás de un viajero de Liyue, algo que le hizo pensar en las implicaciones de un hombre tan siniestro y ancestral. Esto es demasiado curioso, supongo. El abismo, aunque era catalogado como el mal del mundo y el significado de todo lo malo del mundo, aún se le tenía algún tipo de respeto y entendimiento de cómo funcionaba. La gente de las naciones elementales la repudiaban, pero le tenían respeto, y era exactamente por esa misma razón que nunca la catalogaron como el reino en que al final todos terminaban al final de sus viajes. Nadie quería que su alma terminara en el infierno y mucho menos que ese fuera su destino final, condenados a que sus acciones no tuvieran valor ni significado. Ella misma compartía el mismo pensamiento, pero ¿y si era real? ¿Entonces era una bendición su inmortalidad? ¿O seguiría siendo una maldición por ser consciente del destino de tus personas más cercanas? Ella nunca sabría esa respuesta, ya que en primer lugar no tenía a alguien al cual pudiera llamar cercano en la actualidad. Todos los que alguna vez amó y apreció solo eran polvo, ocultos por el tiempo mismo. Ella solo le quedaba como seres cercanos a Neubillete y tal vez Subaru. Pasa algo beaco. El rostro de Subaru parecía denotar algo de preocupación genuina por su espíritu. Parece que hemos llegado al núcleo de la energía misteriosa que tanto evitamos. Supongo que... Todos miramos a Beatrice esperando una mejor explicación. Después de todo, la razón principal por la que evitamos la razón principal, por qué tomamos la ruta larga en lugar de la ruta corta, por eso evitar recorrer las tormentas de arena, cruzar por acantálidos demasiado inclinados, etc. Todo eso fue para evitar principalmente esta clase de escenario. Ellos buscaban exclusivamente pasar por la menor cantidad de problemas, siempre tomando las rutas más largas, seguras, e incluso escalaron varias montañas por el camino para evitar bestias o seres elementales. Todo con el afán de hacer las cosas lo más tranquilas posibles. Pero parecía que todo ese esfuerzo fue inútil, ya que terminaron justamente donde no debían. Originalmente Betty pensó que se encontraba al sureste de aquí, cerca de ese tal monte Damanvar de la que hablo de la Mocosa. Pero desde que cruzamos la cordillera Temir, Betty en un sentido que la concentración venía más cerca de aquí que el propio monte Damanvar. Si le preguntas a Betty es demasiado extraño y curioso, supongo. Luego de eso Beatriz se señaló en dirección de la fisura de Tuniji, un lugar donde normalmente debería existir un abismo profundo de energías malignas. Ahora residía una enorme concentración de energía elemental dentro. Aún le era desconcertante la enorme cantidad de energía elemental. Era la primera vez en su vida que lograba ver una cantidad tan absurda. La energía elemental era un cuerpo voluble y no fácilmente perceptible para el ojo humano, como lo era el rayo, que solo era visible al alcanzar una alta cantidad de energía. ¿Cuánta energía elemental había en el aire como para que pudiera distinguirlo sin tantos problemas? Inconscientemente movió la mano para agarrar una pequeña cristalóptero. Pudo sentir por la fracción de segundos el significado mismo de la vida y su valor, solo para que al segundo siguiente desapareciera frente a sus ojos de manera espontánea, como lo hacían. ¿Qué clase de reglas seguían esos pequeños seres como para poder hacerse uno con el mundo? Interesante, entonces esto no es nuevo, murmuró Faruzan con un tono claramente intrigado. Seguí observando el área circundante. Aprovechando la luz del sol, logró notar una enorme concentración de energía dentro, estacionada muy cerca de un campamento expedicionario al este de la montaña que se encontró. ¿Te sientes bien, Beako? El tono de Subaru denotaba genuina preocupación por su pequeño espíritu. Estoy bien, Subaru, no hay necesidad de preocuparse. De hecho, Betty diría que se siente mejor que nunca. La cantidad de magia que recibe es tan enorme que siente que si se queda unas pocas décadas recupera toda la magia perdida en el pasado, supongo. Subaru silbó al oír eso. Podía observar a la lejanía a varias personas tomando notas del área circundante. La mayoría parecía tener un uniforme muy parecido a la academia de Sumeru. ¿Quiénes conocen a Faruzan? Faruzan ya ni siquiera parecía indignada por su afán de llamarla como una igual en lugar de su característica doña Faruzan, que parecía muy arraigado en su mente. ¿A quién, Furina? El pequeño gesto de que la llamara por su nombre le hizo un poco feliz. Era un símbolo de confianza y compañerismo.
Hay un puesto de avanzada no muy lejos de aquí, si te das cuenta están al otro lado de la montaña, muy cerca del cañón del este. Hice mi mejor esfuerzo para explicar la ubicación. Incluso le señaló los claros signos de viviendas que no parecían muy alejados de ellos, si tuviera que considerarlo sería poco más de 1 kilómetro de distancia. Faruzan siguió su dedo por unos segundos antes de localizarlo el campamento. Esas ratas parecen que iniciaron sin mí. La escucho murmurar con fastidio. ¿Sabías de esto? Pregunté en el tono más amable posible. Ella al menos quería darle el gesto de buena voluntad de su parte, se lo mereció luego de que ambos formaran tan agradables recuerdos. Lo siento pero no tengo nada que ver con esto. Mis ojos se entrecierran al escuchar tan específicas palabras. Sabía que podía estar sobrepasando todo en este preciso momento, pero algo dentro de ella comenzaba a pensar que tal vez debería formar algunas distancias con Faruzan, aunque por supuesto lo ignora por el bien común. ¿Estás seguro? Puede que parezcas algo sorprendido por la situación, pero no pareces tan perdido como nosotros. Lo primero ante todo era razonar con ella. Aun con todas las maravillas experiencias y recuerdos que había formado con Faruzan los últimos días, no había bajado relajado la guardia lo suficiente como para no evitar ser negligente, mucho menos se había ganado la suficiente confianza como para no esperar lo peor. ¿Es una broma, Furina? ¿Cómo se supone que supiera algo de esto? ¿Viste mi reacción? Es evidente que no sabía nada de esto. No hay forma lógica y práctica de que pudiera saber de esto, no hay manera de que una persona esté en dos lugares al mismo tiempo. De hecho, un pequeño toque de irritación parecía irradiar de las palabras de Faruzan, leve pero claro. Las expresiones se pueden crear, la entonación de la voz se puede controlar, la forma en que caminas y mueves los brazos es manipulable. Pero los ojos eran lo único que nunca se podría cambiar, era la muestra clara de la voluntad y el alma de las personas. Y Faruzan parecía tener alguna idea de que podría ser lo que sucedió. Eso no prueba nada, señor. Faruzan intente mantener un tono formal, para hacer las cosas lo más neutrales posibles. Ella le agradaba a Faruzan, no lo negaría y si era por ella, prefería seguir manteniendo una amistad duradera para la posteridad. Ella parecía entender un poco la soledad y las complejidades de vivir más de lo que un humano debería estar listo. Pero tal vez era hora de mantener las distancias, por su seguridad no porque le agradara la idea. Ambos nos quedamos mirando los ojos, ella podía observar sus ojos heterocromáticos celestes. Ella podía observar unos hermosos ojos verde claro y con un extraño símbolo triangular enroscado en sus pupilas. Vamos, podríamos calmarnos, no creo que sea momento de pelear. Es importante mantener la empatía. Subaru parecía intentar aligerar el ambiente de múltiples formas. Pero era evidente que incluso él tenía dudas ante la situación, sus ojos lo decían todo. Parece que alguien aún mantiene algo de razonamiento. Faruzan relajó parcialmente su mirada. ¿La vas a defender, Subaru? Mi tono de voz sonó algo traicionado. Sabía que Subaru no era el hombre más listo o duro con la gente, de hecho era todo lo contrario. Era un tono de buen corazón pero increíblemente perspectivas con su entorno, su agudeza mental era tan afilada que fácilmente podía reconocer el más mínimo indicio de actuación de su parte. Aunque claro, la razón principal se debía a que desde su primer encuentro ella no mostró mentiras ni facetas falsas de su persona, en su lugar mostró lo peor de ella. Y lo que más le daba más asco de su persona, él fue el primer humano en verla llorar de verdad, con el que pudo bromear de la mejor forma, con el que podía expresarse sin miedos y sobre todo con el que podía pasar noches agradables. Vamos, Furina, debemos darle al menos la oportunidad, nunca es bueno asumir que las personas son culpables o saben algo. Es por eso que se sintió tan traicionada al escucharlo no apoyarle incondicionalmente, no sabía por qué o cómo, pero algo dentro de ella esperaba que él se pusiera de su lado sin siquiera preguntar. Solo confianza pura y dura. La clase de confianza que él se había ganado con tanto esfuerzo, después de todo era su primer amigo oficial. Subaru, entiendo tu punto, pero no tengo tiempo que perder con estas tonterías. Pronto se oscurecerá. Si tienen dudas pueden preguntar en el campamento de arqueología Casareuar. Yo no tengo nada que ver con esto si eso es lo que les preocupa. Mi intención original de razonar con Subaru se vio atrofiada por un tono cortante de Faruzan.
Luego de eso Faruzan se dedicó a seguir su trayecto en dirección de su campamento expedicionario, no miró para atrás ni nos dio guía, pero no era necesario ya que era fácil localizarlo. Estaba solo a 1 kilómetro a la lejanía, solo debía bajar la montaña y recorrer un trayecto considerable. Luego recorrer un pequeño recorrido por las arenas cenizas, probablemente de menos de 15 minutos o 20 minutos. Murak, un pequeño murmullo infantil se escuchó en su espalda. ¿Pasa algo, Betty? Ah. No podía perfectamente empujarla directamente en caída libre, ambas eran buenas opciones, ¿no? ¿Podrías dejar de gritar? Betty está harta de escuchar tus molestos chillidos, supongo. El rostro de la enana era la descripción de asco y desdén hacia su persona. No seas tan mala con ella, Beako. Yo también entraría en pánico si alguien me empujara por la espalda en dirección del vacío. Subaru de alguna forma parecía ignorar que estaban cayendo en picada desde una montaña en dirección del suelo. ¿Cómo demonios puedes estar tan tranquilo mientras caemos? Te acostumbras a lo impredecible con el tiempo, además sé que Beako nunca me haría daño. Ella sabe perfectamente lo que hace, y confío plenamente en ella. Estás loco. Mis ojos parecían querer salirse de sus órbitas. No es la primera vez que me lo dicen, decía mientras encogía de hombros y su cabello revoloteaba salvajemente. Ambos siguieron cayendo en picada, observando por varios segundos el paisaje desde una perspectiva superior. Ella podía observar las formaciones naturales de rocas, montañas, los extraños símbolos terracota que parecían rodear todas las planicies, e incluso logró rozar ver una mancha verde que parecía murmurar algo como, ¿qué demonios? Afortunadamente o desafortunadamente, como lo preferían ver, había logrado frenar lentamente la caída de tal forma que cuando cayó al suelo no recibió daño. Pero de manera muy sorpresiva ella cayó de cara al suelo, y ahora estaba llena de polvo. Tos, no paraba de toser por la enorme cantidad de polvo y arena que parecía pegarse a su piel, ni siquiera podía abrir los ojos. Mejor. Subaru le suena con calma, casi como si disfrutara de estos momentos donde ella salía mal parada, solo para luego tenderle la mano. No. Ouch, eso fue muy cruel de tu parte, Furina. El maldito cabrón levantó las manos como si se sintiera herido. ¿No lo crees, Beako? Tengo que admitir que la mocosa de pelo blanco es una completa sinvergüenza y sin salvación, supongo. Apreté los puños e inflé los cachetes de forma furiosa. Ella escuchaba con total consternación como dos malditos locos hacían chistes de su claro sentido común. ¿Cómo pueden bromear de algo de tan mal gusto? Subaru al menos tuvo la decencia de parecer avergonzado ante sus arrebatos, en cambio Beatrice solo resopló con un característico desdén y desinterés. Lo siento, murmuró Subaru de forma avergonzada. No sé por qué te disculpas, Subaru, es evidente que no deberías. No es la primera vez que Betty le enseña Murak u otros hechizos gravitatorios a la mocosa de pelo blanco, supongo eso solo lo hace peor. Exclamé a todo pulmón, podía sentir el humo de la ira saliendo de mis oídos. ¿No te duele la garganta de tanto gritar y exclamar? De hecho, Betty no entiende por qué estás tan molesta. Ella ya te había mostrado las aplicaciones del hechizo Murak. No veo por qué este escenario sería diferente, supongo porque claramente no es normal lanzarse desde un riesgo. Pensé seriamente en decirle a la cara, pero luego lo pensé un poco y me di cuenta que no tenía sentido. Ella y Subaru no podían entender cosas como sentido de supervivencia. Ellos parecían haberlos abandonado hace mucho tiempo. A diferencia de ella, que claramente valoraba en exceso su vida y su futuro como posible, ¿qué haría en el futuro? Ese no es el punto era que estos locos la tiraron de un acantilado y no vieron nada malo en ello. Bueno, excepto Subaru, que parecía genuinamente arrepentido ahora que lo veía bien, incluso la estaba ayudando a limpiarse el polvo del cuerpo en ese momento. Gracias, Subaru murmuró con un poco de molestia en su tono, mientras tomaba la mano recién levantada del chico. En serio lo siento, Furina, es solo que olvide que no estás acostumbrada a esta clase de sorpresas. Se quedaría corto ante la escena que se habían montado hace poco. No lo vuelvas a hacer, Subaru, o si te mostraré por qué me llamo Furina de Fontaine e hice todo lo posible por hacer mi tono lo suficientemente amenazador, incluso levantando el dedo índice para señalarlo. ¿No te llamaban la devoradora de mundos? Casi me atraganto con mi propia saliva al oír decir eso. Sabía que comía mucho últimamente, pero no creía comer tanto.
Si era sincera consigo misma, no le gustaba para nada la idea de acompañar a Faruzan a su campamento estacionario, ella prefería simplemente continuar con su viaje a Fontaine. Ya había pasado demasiado tiempo lejos de esto, debía volver lo antes posible para informar de la situación. Linda carpa, me encantan los colores que usaron. Son prácticos y hermosos al mismo tiempo. Gracias señor, me quedé observando en silencio a Subaru interactuar con el campamento, era sorprendente el don que tenía el chico para llevarse bien con casi todos en cuestión de segundos. Solo unas pocas palabras de su parte eran suficientes para generar un hueco en el corazón de la gente. ¿Cómo lo haces? Incluso con más de 500 años en su haber, seguía sorprendida con lo natural que lo hacía ver Subaru. Él la hacía ver como una niña, la forma en que sonreía de forma tan genuina, sus gestos torpes pero llenos de energía y sus encantadores ojos le hacían pensar en que lo hacía diferente a otros seres humanos. Él era tan normal, pero a la vez tan diferente. Su propia apariencia lo hacía perderse en la multitud con facilidad, tenía el cabello negro y ojos castaños, su estatura era baja tirando a media. Sus características físicas eran algo tan común, que perfectamente podría ser reemplazado si no fuera por su fuerte mirada que parecía haber experimentado el infierno mismo y haber salido para contarlo, aunque fuera de eso todo en él gritaba normal, pero él lo hacía ser bastante único. Gracias por la ayuda. Subaru movía la mano en señal de despedida. No hay de qué chico, recuerda camina a la derecha en la segunda lona. El erudito solo le entusiasma con cariño al chico. Me quedé viendo por varios segundos, sin decir nada, luego le preguntaría en privado qué fue lo que hizo. El cielo parecía haberse oscurecido lo suficiente como para que la luna hubiera salido al horizonte. A Subaru le gustaría bailar de nuevo bajo la luna. El recuerdo le trajo una pequeña sonrisa. Fue al inicio de su segunda semana, cuando llegaron el campamento de Anastasia a la mansión del marqués, donde tanto el agradable caballero Julius y Subaru competieron por quien quería mejor a sus damas, pero en general era Subaru tratando de molestar a Julius con sus tendencias tsundere y Julius siguiendo el juego para intentar agradarle lo mejor posible a Subaru. Fue un pequeño concurso de códigos de caballeros donde Subaru recibió paliza tras paliza en todos los campos de la caballería, no importaba en qué campos se enfrentaran ya que Subaru siempre terminaría mordiendo el polvo. Incluso la propia Emilia parecía preocupada por el orgullo de Subaru, recomendando parar y que en su lugar descansara ya que era su caballero, y no necesitaba a alguien como Julis. Si le preguntabas era un poco exagerado la reacción de Emilia, pero apenas conocía a la semielfa. No habían tenido más que un par de charlas ocasionales en el desayuno, almuerzo o cena en las últimas 2 semanas. ¿Terminaste, supongo? Mire a Subaru a los ojos. Afirmativo mi capitana, todo ha salido a pedir de boca. Lo único que falta será acostarse para dormir y mañana disculparse con Faruzan. ¿Disculparme? Entrecerrar los ojos con confusión. Sí, claro, se lo merece luego de que la incompalaras de forma tan descortés. Supongo que sería la palabra que usaría. Tanto yo como Beako pusimos los en blanco al oírlo decir eso. Ninguno se compraba en el cuento de un Subaru tan elegante y caballeroso. El hombre era un bufón de corazón, un bardo amante de las mujeres de pelo blanco y de orejas puntiagudas. ¿Podrías al menos tener la decencia de decir eso en tu cabeza en lugar de decirlo en voz alta? Mire a Beatrice y ella la miró a ella, ambos asentamientos en silencio preparados para decirlo al mismo tiempo. No, supongo una pequeña sonrisa se formó en mi rostro, al decir esa última palabra que parecía transmitir emociones relajantes. Subaru solo suspiró impotente, listo para hacerles señas para que fueran a un dormitorio temporal. Su relación con Beatrice había mejorado parcialmente luego de la pequeña interacción en el puente de la cordillera Temir. Puede que Beatrice no le interese mucho formar una amistad o relación de amistad con ella. Pero eso no quitaba que no le desagradaba a la pequeña Loli, para ella ese era un gesto que debía celebrarse privado. Ya que al menos ahora sabía que no debía ser tan formal con la pequeña, y tal vez en el futuro podría formar una amistad en el futuro, por supuesto con el suficiente tiempo. Solo era cuestión de tiempo de formar una mejor química y desesperarse por no recibir asentimientos al poco tiempo, algo que por cierto era muy buena. No por nada me llaman la primavera eterna. Sin mucho más que pensar los tres entraron en la pequeña lona de color morado, el lugar era oscuro y apenas visible.
Afortunadamente Beatrice logró solucionar rápidamente ese problema con su magia. ¿Puedo aprender eso? Aún mantenía la fantasía de poder lanzar bolas de fuego o hacer cosas increíblemente llamativas, en lugar de solo lanzar un pequeño chorro de agua o una curación básica. ¿Aún sigues con esa mentalidad, supongo? Hice una mueca disimulada al recordar mis clases de magia. Ella, al igual que Subaru en el pasado, sufría de una puerta subdesarrollada. Algo que le generó muchos problemas en sus avances, al no poder practicar por más de unos pocos minutos. Por supuesto, un dios no necesita cambiar nada de él. Ya es perfecto por naturaleza misma. ¿Pueden dejar de ignorarme? Vale, ya entendí, no tienen que mirarme así. Todos se pusieron a trabajar. Subaru sacó las mantas que habíamos guardado y las colocó en el suelo para dormir. Beatrice puso las almohadas y sacó su cepillo de dientes junto con el de Subaru. ¿Y el mío? Le pregunté. Adentro de la mochila, supongo. ¿Por qué no sacaste el mío? Betty no tiene necesidad de hacer algo por ti, supongo. Hice una mueca de molestia y me fui a buscar mi cepillo de dientes para lavarme los dientes. Subaru, pásame el cepillo, dame un minuto. Ya voy. Me senté en un taburete para cepillarme los dientes con calma y me los enjuagué con algo de magia de agua. Sí que la magia es conveniente. Aquí tienes lo observado por un momento. Era un cepillo celeste con dibujos de gatos. Fue un pequeño regalo de su parte durante su segunda semana en la mansión. Gracias, murmuré con un poco de cansancio. Ya estaba comenzando a tener sueños. No tardes mucho, no quiero dormirme tan tarde. Tú eres el que se despierta en medio de la noche. ¿Y tú no? Me hice la tonta y negué cualquier posibilidad de que yo, la gran Furina, sufriera de problemas de insomnio al igual que Subaru. Tienes suerte de que seas algo lindo. Disculpa, como un poco linda. Soy la mujer más bella de este mundo. Y posiblemente en los demás mundos también lo era, solo era cuestión de que ella fuera. ¿En serio cree eso? Subaru usó su característica todo falso. Bueno, sí, supongo que soy algo lindo, murmura con el rostro ligeramente sonrojado. Poco después las luces se apagaron con un chasquido de Beatrice. Los tres estábamos acostados en una sola cama provisional, a falta de más mantas y almohadas. Buenas noches, Beako, Furina, susurró Subaru a su lado izquierdo. Buenas noches, Subaru. Supongo Beatrice solo se inclinaba con amabilidad ante Subaru. Buenas noches, bufón y Betty, murmuré en un susurro avergonzado. Aún no me acostumbraba al hecho de compartir cama con alguien más. Las mañanas pueden ser complicadas para muchos, especialmente para ella. Siempre le había costado despertarse pues sentía el cuerpo pesado y rígido. Muchas veces tuve que pasar varios minutos mirando el techo para conseguir la energía suficiente para levantarse y cumplir con sus actividades diarias. Levántate de una buena vez, mocosa. Betty ya está harta de intentar levantarte. Supongo a ella nunca le había gustado la idea de dormir o la idea de noche. Siempre había preferido el sol y el constante ajetreo de la capital. Era un recordatorio de por qué siempre se levantaba todos los días, pero últimamente ese problema tan arraigado en su cabeza se había deshecho con el tiempo. 5 minutos más me hizo un ovillo y abracé la almohada más cercana. Aún no comprendía del todo por qué ahora podía descansar sin tantos problemas, pero aquel que haya generado ese cambio, le estaba expresamente agradecida. Muchas gracias. La baba corría por la comisura de mis mentos. Probablemente era un desastre andante, indigna de ser la arconte. Le daba igual en este preciso momento, no le importaba lo más mínimo si se veía bien o digna. Ella solo quería dormir y disfrutar de tal increíble lujo. Patada abrió los ojos de golpe al escuchar sentir como un diminuto pie la manda a volar rodando al suelo, lejos de la comodidad del improvisado colchón de mantas y runas mágicas. ¿Qué demonios te pasa? Su rostro era un completo desastre, tenía polvo pegado al mentón y labios, a causa de la baba que hace un minuto. Su cabello era un nido de aves y no hablar de su ropa blanca, era todo lo contrario a la definición de algo blanco. Deberías estar agradecida con Betty, ella simplemente cumplió con su tarea a diferencia de ti. De hecho la fulminé con mi mirada, lista para criticar su pésimo trato a las personas ajenas a Subaru. ¿Qué es todo ese escándalo? ¿Siquiera es posible dormir en un lugar así? Escucho la voz de Faruzan a unos pocos metros de distancia.
No tienes idea, doña Faruzan-san, es todo un dolor trasero. Ya podía imaginar un Subaru cruzando los brazos y sonriendo con los ojos cerrados. Me apiado de ti, Subaru, aunque ya no es necesario que me intente llamar doña Faruzan. Simplemente no pega contigo y nuestras interacciones. Faruzan-chan me acepta en su corazón. Eso es una alegría. Algo dentro de ella sintió perfectamente las expresiones y juegos de manos que Subaru hacía en ese preciso momento. Puaj. Nunca me vuelvas a llamar así, Subaru. Se escuchó horrible y demasiado informal para mi propio gusto. Al menos ella misma tenía que admitir que Faruzan tenía algo de razón en su forma de hablar y expresar el pésimo gusto de Subaru a la hora de poner apodos a las personas. De hecho, era un milagro que el característico apodo de Emilia Tanibeako fueran lo suficientemente decentes como para que no recibiera miradas de pena ajena. Mi corazón se rompe al escucharte decir eso, rompe mi orgullo de hombre, ¿sabes? Lo siento, pero incluso yo soy incapaz de encontrar algo de ese orgullo, Subaru. Yo también tengo mis límites. Tiempo fuera. Solté un leve risa al oír esas palabras. Al otro lado de la carpa, había olvidado por un momento la charla que hace un minuto estaba teniendo a solo unos pocos metros de distancia y que con cada segundo se hacía más corta. Ja 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 ja, ja ja ja, ja ja, buenos días. Las miradas que tanto recibieron por parte de Faruzan como de Subaru fueron un calvario que parecía cambiar entre una enorme multitud de pasando por la confusión, duda, alegría, epifanía, burla, etc. ¿Qué te pasó, Furina? Subaru fue el primero en hablar. Yo solo le señalé a su amado espíritu glotón, que solo hacía pucheros al otro lado de la habitación. Como si intentara escapar de la posible reprimenda de Subaru. ¿Dormiste bien? Faruzan le suena con algo de superioridad. Infle los cachetes. Faruzan parecía haber venido probablemente a petición de Subaru a recibir una disculpa por parte de ella. Le disgustó la actitud de Subaru al obligarla a pedir disculpas por algo que claramente no estaba mal. Ella aún creía que Faruzan sabía algo de esta situación, aunque fuera mínima y posiblemente irrelevante, pero culpable al fin y al cabo. No tienes que disculparte si no quieres, niña. No soy la clase de persona que se molesta por la mínima acusación o crítica. Faruzan desestimó sus claras negaciones de pedir perdón, con el gesto de una mano. Entonces, ¿por qué viniste? Si no es para recibir una disculpa, algo que claramente no recibirás para despedirme de ti. De hecho, obviamente, niña. No hay ninguna otra razón por la que vendría. Eso le tomó con la guardia baja. Ella no esperaba eso. Sí, era totalmente sincera consigo misma. Faruzan era una persona orgullosa y de carácter fuerte, no se dejaba pisotear por otros, así que no esperaba una muestra de cariño de su parte. ¿En serio te parece tan difícil verme expresando cariño? Un pequeño bufido se escapó de sus labios. No quiero sonar grosera, Faruzan, pero tampoco me gusta la idea de mentirte. Me sentí un poco avergonzada por no poder rechazar sus palabras. Pues estás totalmente mal, niña. Yo no tengo ningún problema para ser amable o dulce con la gente que me rodea. La única razón por que rara vez muestro afecto, es porque nadie lo merece en la actualidad. Pero entonces, ¿por qué me lo das a mí? No era la persona más inteligente, o alguien muy ambiciosa y mucho menos interesante, así que no entendía por qué se lo estaba dando a ella. Esperaba que sintiera culpa por acusarla ayer. Porque somos amigas. Toneladas. Sus palabras le perforaron el corazón con gran brutalidad. Inconscientemente sus piernas le fallaron y si no fuera por la ayuda sutil de Beatrice, se hubiera caído de culo al suelo. ¿Me consideras tu amiga? ¿Y yo? Incluso ahora la palabra le sonaba algo extraño en su voz. Consideraba a Subaru un amigo y posiblemente a Beatrice en un futuro cercano, pero Faruzan. Nunca lo pensé mucho. Por supuesto, deberías sentirte orgullosa de ser amiga de la gran Faruzan. No todos tienen el derecho de llamarme amiga. Pensé por un segundo en preguntarle por qué me consideraba su amiga, si apenas habían pasado tiempo juntas. Una semana era suficiente para que uno pudiera llamar amigo a las personas que te rodeaban. Eso era lo que la gente normal pensaba. No lo entiendo si te soy sincera, pero lo intentaré comprender mejor. Faruzan le entusiasma con algo de cariño y le ofreció la mano para levantarse del suelo. Esperaba esa clase de respuesta, pero aún así me siento un poco orgullosa de ti. Ella naturalmente tomó su mano y se levantó del suelo. Entonces, ¿te vas a lavar la cara?
Si ya sabes, tienes toda la cara llena de tierra y polvo, dijo mientras se lamía el pulgar y se lo pasaba por su mejilla para mostrarle la suciedad acumulada. Probablemente podría bañarse luego del fiasco de Beatrice. Oh, lo había olvidado, dije en un tono algo avergonzado. PFF. Ja. Faruzan pareció estallar de risa poco después de escucharla decir eso. Todos parecieron seguirla al segundo siguiente, riendo en voz alta y sin parar. Oigan, no se rían. Intenté taparme el rostro con mis manos, intentando evitar que miraran su rostro sonrojado. Eso solo pareció empeorar su situación. Ja. Chicos bastardos. Las risas continuaron por varios minutos, incluso cuando se pasó un trapo mojado por la cara y se cambió de ropa, todos parecían seguir riendo como si lo que había pasado hace ya un tiempo atrás hubiera sucedido hace menos de un minuto. Ahora me estaba cepillando el cabello junto con la ayuda de Subaru. Supongo que este sería el adiós, murmuré para mí misma, extrañamente una parte de ella se quería quedar más tiempo. Yo no estaría tan seguro. Furina volteé la mirada para observar unos ojos aterradores. ¿Qué? ¿Por qué dice eso Subaru? Bueno, adivina quién acompañará a nuestra amiga a su expedición. Si yo tuve la misma reacción que tú cuando me lo propuso. Pero Subaru de alguna forma me convenció de que me acompañaran solo como una forma de despedida. Ella en ningún momento había aceptado la idea de acompañarla a su expedición ni investigación, es más, era terrible a la hora de asistir o realizar tareas complejas. Espera un segundo, cuando yo lo acepte. Intento entender por qué de repente había cambiado de aviones, esto parecía demasiado antinatural y confuso para el carácter de Subaru. Furina, ¿confías en mí? Subaru le escuchó con cariño, pero podía notar un pequeño brillo de un tono oscuro en sus ojos, el cual opacaba su energía natural. No sabía qué pensar al observar esa mirada en sus ojos. Él se veía tan cansado. Los amigos se ayudan de vez en cuando, ¿no? Sí, pero, ¿no crees que esto es un cambio muy arrepentido? Esto no es normal en ti, Subaru. No te preocupes, Furina, simplemente me gusta la idea de ayudar a los amigos. Después de todo, es natural siempre buscar apoyar a la gente que te ha ayudado. No le gustaba un poco la forma en cómo Subaru buscaba convencerla, se sentía todo menos bien, pero él tenía algo de razón a la hora de decir eso. Supongo que tienes razón, Subaru, para eso están los amigos.